Bueno, entonces vamos a arrancar un poco con el algoritmo simplex. Acá tenemos un problema de maximización estándar, que es lo que estuvieron viendo en la clase pasada. Tenemos una función objetivo que hay que maximizar. Esta función objetivo depende de tres componentes o tres valores escalares. Es una función que va de R3 a R para cada valor de X y Z, que es una terna de R3, nos devuelve un número real. Hay que encontrar el máximo valor que toma esta función en este conjunto, ¿sí? Como es en R3, si bien lo podemos graficar, requiere mucha pericia para graficar algo en R3, entonces podemos apelar a nuestro problema, nuestro algoritmo de maximización, y resolverlo de otra manera usando el método de simplex, ¿sí? No, acá por acá. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, chequear las hipótesis de nuestro algoritmo, ¿sí? Es un problema de maximización en una región estándar, es decir, todas las variables son mayores o iguales a 0 y las desigualdades son menor o igual, ¿sí?, a un cierto valor. Eso es muy importante chequearlo, ¿está bien? El siguiente paso sería armar la tabla inicial, donde en la tabla inicial lo que hacemos es convertir cada una de estas inecuaciones en una ecuación. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos la variable x en primer lugar, después tenemos la variable y en segundo lugar, y la variable z en tercer lugar. Esas son las tres primeras variables que aparecen acá. Ahora, si yo quiero convertir la desigualdad 2x más y más z menor o igual a 4, la quiero convertir en una igualdad, lo que va a pasar es que tenga que introducir una nueva variable. O sea que yo puedo pensar que si esto es menor o igual a 4, en la primera ecuación yo puedo pensar que 2x más z más una variable s es igual a 4. Ahora, si las dos primeras, si la expresión de la izquierda acá es más chico que 4, o sea, si estos dos primeros, si esta parte, ¿sí?, si esta parte que está ahí, si eso es menor a 4, ¿cómo es S? Para que esto sea igual a 4. Y tiene que ser positivo, ¿no? Porque es lo que le falta para llegar a 4. Entonces S es no negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que lo de la izquierda es más chico que 4. Entonces tenemos una variable S, que va a ser la holgura de la primera inecuación. Por ejemplo, si estamos en el borde, significa que esto vale igual a 4, entonces S va a valer 0. Es una variable extra que agregamos. Una variable artificial, a veces se le dice, nosotros en general le decimos variable de holgura. Y en la segunda inecuación podemos hacer lo mismo, ¿está bien? Entonces tenemos que x más y menos z, x más y menos z, es más chico que 5. Entonces puedo introducir otra variable, ya no le puedo poner s, así que en general le vamos a llamar s1 y s2, vamos a cambiar, entonces acá vamos a poner s1, así voy a indicar que es s1, ¿sí? Y acá voy a crear otra variable, que no tiene por qué valer lo mismo que la anterior, son independientes, y esto me tiene que dar igual a 5. Entonces, ¿qué pasa con esta inecuación, no? Con esta nueva ecuación. Esta parte que está acá es más chica que 5, entonces, ¿cómo tiene que ser S2? Y tiene que ser lo que le falta para que dé igual a 5, y lo que le falta, si lo rojo es menor a 5, le falta algo positivo para llegar a 5. Entonces este menor o igual es muy importante porque hace que nuestras variables de holgura, que acabamos de introducir, ¿sí?, sean positivas o sean no negativas. Entonces S1 es no negativo, y lo mismo con S2, que va a ser no negativo. No negativo es una manera más fácil de decir que es mayor o igual a 0, ¿está bien? No sé si más fácil, pero es una manera correcta de decir. Bien, entonces nuestra ecuación, nuestras ecuaciones ahora tienen toda esta parte y están igualadas a un número independiente, a un término independiente. Vamos a volcar entonces la ecuación esta, ¿sí? ¿Cuánto es el coeficiente de x en esta ecuación? Es 2. El coeficiente de y no aparece, así que es 0. Vamos a poner esto así,
así queda un poco más prolijo. El coeficiente de z es 1, y las variables de holgura, la primera variable de holgura aparece multiplicada por 1, y la segunda no aparece, así que es 0. Y el término independiente es b. ¿Sí? Fíjense, sería estos 2x, 0y, una z, una s1, 0s2 igual a 4. ¿Bien? Cualquier cosa me van preguntando. Voy a ver el chat, que no lo tengo en pantalla. Ahí está. Bien, entonces ahí tengo el chat en pantalla, o se desmutean y me dicen, o me mandan un mensaje por el chat. Bien, lo mismo con la segunda ecuación, ¿no? O sea, una vez que ya hicimos la primera, la segunda es igual. Sería el coeficiente de x es un 1, el coeficiente de y es un 1 también, el de z es un -1, ojo con los signos. Ese 1 no aparece en la segunda inecuación, y aparece ese 2 multiplicada por 1. Y está igualada a 5 la segunda ecuación. Ahí tenemos la segunda ecuación de la región. Y lo que nos queda es, bueno, traducir la ecuación esta nueva que armamos pensando en la función objetivo. ¿Sí? Esta función la podemos pensar como menos x más y más 5z más 0s1 más 0s2, porque no depende ni de s1 ni de s2, igual a f. Y f es como termina siendo como el término independiente, como el 4 o el 5 acá. Así que esto lo podemos pensar como que tenemos menos 1 acá, tenemos un 1 acá, un 5 acá, las variables de holgura no aparecen en la función objetivo, y esto es igual a el valor de f. ¿Está bien? Vamos a armar nuestro cuadrito. En general esto lo graficamos, vamos a hacerlo como lo hacemos normalmente, que sería así, ¿no? Haríamos esta parte por un lado, esta parte por el otro, esta parte por el otro, esto también acá, y esto también acá. Así, ¿no? Fíjense siempre que en esta parte, ¿sí?, nos va a quedar la identidad, ¿sí? Eso es algo clave. Y acá serían la parte de los indicadores, ¿sí? Lo que le llamamos los indicadores, vamos a marcarlo con otro color. No sé si se ve tanto este color. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un poco más de zoom. Ahí está. ¿Sí? Y lo voy a poner todo. Bueno, y esta parte, bueno, son los coeficientes, los términos independientes, la función objetiva. ¿Sí? Lo que tengo que estar mirando es esto que está acá. Bien, vamos a poner acá también las variables, las vamos a marcar. ¿Sí? Las variables ficticias que armamos, las variables de holgura, las variables reales del problema, ¿sí? Y tenemos nuestra tabla inicial. ¿Sí? Tabla inicial simplex. ¿Sí? En cada tabla, ¿sí?, en cada tabla siempre podemos ver varias cosas. ¿Cuánto valen las variables? Es una de ellas. ¿Sí? Entonces tengo que poder saber cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, cuánto vale s1, s2 y cuánto vale b. En la tabla inicial siempre estamos parados en el origen. ¿Está bien? Así que en la tabla inicial vamos a decir que x vale 0, que y vale 0, que z vale 0. Bueno, vamos a empezar por esas tres, que son las más fáciles, las que valen 0. Y fíjense que si estamos parados en el origen, si estas tres valen 0, y se tienen que cumplir estas inecuaciones que armé, si x y z valen 0, lo rojo vale 0, entonces ese 1 termina valiendo 4. ¿Lo ven de acá? Si yo reemplazo la x por 0 y la z por 0, ese termina valiendo 4 para que se mantenga la igualdad. Así que ese 1 vale 4. Y lo mismo en la segunda inecuación, S2 vale 5. ¿Sí? Esos son los valores de las variables. Fíjense que esto, más allá de que sea una tabla inicial, lo podemos determinar usando la idea de lo que son las variables básicas y variables no básicas. ¿Sí? Las variables no básicas son las que valen 0. Son estas tres. ¿Está bien? Entonces estas tres son las variables no básicas. Y estas dos, que están acá, son las variables básicas. Acá falta un tilde, ¿no? ¿Me siguen con esto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta, mirando la tabla, ¿sí?, quiénes son las variables básicas y quiénes son las variables no básicas?
Bueno, básicamente porque las variables básicas están formadas por su columna, un 1, y el resto de los valores en 0. Entonces, fíjense, esta columna, lo que me está dando la pauta es que es una variable básica, ¿sí? Entonces, y esta columna, lo que me está dando la pauta es que S2 también es una variable básica. Fíjense que el resto de las columnas no es todos ceros y un 1, ¿está bien? ¿Cómo determino el valor de una variable básica y de una variable no básica? Las variables no básicas siempre valen 0. Y las variables básicas, fíjense, acá tiene un 1 y el resto de los valores en 0. Entonces, en la fila que está el 1, nos fijamos en el coeficiente independiente, que sería el valor de b, y hay un 4. Entonces, ese 1 lo que hacemos es este camino. Vamos hasta el 1, y después vamos a ver hasta b, y tenemos ahí el valor de ese 1. Para ese 2, vamos hasta el 1, hasta acá, y vamos hasta b, y tenemos el valor 5. Esto, a medida que vayamos viendo cómo avanzar con esta tabla, vamos a ir sacándole la idea más fácilmente, ¿está bien? Pero bueno, eso es como para empezar. Tiene un montón de información de lo que estuvieron viendo en la clase pasada. Ahora vamos a ir metiéndonos en el tema de los indicadores, y a medida que vayamos triangulando y avanzando en este problema, nos vamos a ir dando cuenta de cómo leer las variables básicas, las variables no básicas, etc. Entonces, primero lo que tengo que mirar son los indicadores positivos, ¿sí? Recuerden que el problema termina cuando todos los indicadores son 0 o negativo, ¿está bien? Entonces, fíjense, el primer indicador, que es este, ¿sí? Esto vamos a poner que es indicadores, ¿sí? Los estábamos poniendo en azul. Entonces, el primer indicador que es importante es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque es positivo. Y el otro indicador positivo que tenemos es este. ¿Está bien? El resto de los indicadores, mucho no me importan porque son 0 o negativo. Obviamente que esta es la función objetiva, no lo miramos. Bien, dentro de los indicadores positivos, tenemos que saber cómo pivotear. ¿Está bien? Y para eso hacíamos las divisiones, ¿sí? Del coeficiente independiente dividido el coeficiente. Entonces, por ejemplo, para este valor buscaría los posibles candidatos a pivote, que serían o 0 o 1, y siempre los candidatos a pivote, por eso estamos grabando, porque hay mucha información, entonces no hace falta que lo vayan anotando ahora, sino que después pueden tomar, obviamente que les invito a que lo anoten, ¿no? Pero después pueden tomar pausa y anotarlo tranquilos y tranquilas, pero la idea es que busquen entre todos los coeficientes los que son positivos, ¿está bien? Entonces este 0 no me sirve, el único que me sirve es el 1, ¿está bien? Eso es muy importante entenderlo. Entonces este es el posible pivote que tenemos para este indicador 1. Dentro del otro, que son 5, obviamente buscamos los positivos, y el único positivo que hay es este, así que ese es el pivote. ¿Está bien? De haber varios, imagínense que en vez de acá hay un 1, en vez de acá un menos 1, hubiese sido un 2, por ejemplo, ¿no? Haciendo un caso hipotético. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer 4 dividido 1 y 5 dividido 2 y tomar el menor, que sería 5 dividido 2, da 2,5, y ese sería el pivote, si hay varias opciones. En este caso solamente hay una, entonces es más sencillo. Vamos a ver cuando hay más de uno cómo hacerlo. Bueno, entonces puedo empezar a pivotear en este o en este. ¿En cuál elijo para empezar? Bueno, hay varios consejos acá que pueden elegir. El primer consejo es tomar quizás el que tiene indicador más grande. Por ejemplo, sería, si seguimos ese consejo, el indicador más grande es el 5, entonces se supone que en esa dirección la función objetivo va a crecer más rápidamente y vamos a lograr llegar al máximo en menos cantidad de pasos. Eso es en general una regla que funciona bastante bien, pero realmente no es lo mejor que pueden hacer, sino que para mí lo mejor que pueden hacer es guiarse por cuál sería la cuenta más fácil. ¿Está bien? Por ejemplo, si acá los dos indicadores, los dos pivotes que tenemos, son los dos normalizados, o sea, los dos valen 1.
Pero si un pivote fuese 2 y el otro fuese 1, yo optaría por pivotear con el que vale 1. ¿Por qué? Porque ya está normalizado y me evito un paso. ¿Está bien? Pero bueno, eso váyanlo haciendo como les parezca. ¿Está bien? Entonces yo en este caso voy a elegir este como un pivote. ¿Está bien? Voy a elegir este, así que este lo vamos a poner en gris, este era un pivote posible, pero este es mi pivote. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cuentas tengo que hacer? Tengo que conseguir un 1 y todo 0. Entonces tengo que conseguir un 0 acá y un 0 acá. Bueno, eso es ya a esta altura de la materia, lo sabemos hacer. Fila 2, le voy a asignar. Sí, Agus, pregunta. ¿Se me escucha ahí el audio? Espera que mi sonido está saliendo por cualquier lado. Dame un segundo que lo arreglo. A ver ahí. ¿Ahí me escuchás? No, no te escucho bien. A ver, dame un segundo. Dale. Ahí está. Sí, estaba por mal configurado. ¿Ahora sí? Sí, ahora te escucho bien. Genial. Para elegir el pivote, esto nos lo habían enseñado en otra clase, creo que María Marta puede ser. Sí, obvio. Puede ser que también para saber cuál elegir, vos podés dividirlo por el B, Claro, y el que te dé menor. Eso es, dentro de un único indicador, no cualquier valor puede ser pivote. ¿Está bien? Imagínate que yo tengo estas opciones. Imagínate que tengo 3, 4, 2, menos 3, 0, y acá el indicador es un 1, ¿no? Imagínate que este es el indicador. Este es, qué sé yo, Z, por ejemplo. Y por acá estará B. Los B son, no sé, invento, ¿no? 3, 4, 4, 1. ¿Sí? Y 5. Y acá está F, ¿no? Imagínate esta tabla así. Entonces, ¿cuál sería el pivote en esta tabla? Bueno, el 0 no puede ser. El menos 3 tampoco, pero cualquiera de estos tres, ¿sí? Inicialmente podría ser, pero no cualquiera. ¿Cómo me doy cuenta cuál es? Bueno, en este caso tendría que hacer el B dividido el valor de Z. Y el que te da el menor es el que es el pivote para ese indicador. Entonces, por ejemplo, 3 dividido 3 da 1. 4 dividido 4 da 1 también. 4 dividido 2 da 2. Entonces este no puede ser pivote, porque ya me dio más grande. Entonces este ya deja de poder ser pivote. En este caso podría ser o este que está acá. En general, en uno te va a dar más chico que en los demás. Esto porque inventé así al aire un ejemplo, ¿está bien? Imagínate que acá hemos puesto un 3 también. Acá daría 3 cuartos. Acá daría 3, dividido 3 daría 1. Así que este tampoco podría ser pivote y este sería el pivote. Por indicador, o sea que sería solo una única opción. ¿Está bien? Claro. O sea, eso sería solo para la fila. Claro, exactamente. O sea, para cada indicador vas a tener como mucho un pivote, pero vos puedes tener varios indicadores positivos, entonces para cada uno de esos indicadores positivos vas a tener un posible pivote. Entonces, lo que yo estaba diciendo recién era cómo elegir el pivote óptimo dado los pivotes para cada indicador. Claro, perfecto. Gracias. Entonces acá teníamos, en el caso de este 1, teníamos un posible pivote. En el caso del 5, un posible pivote. Entonces, la pregunta que yo hago siempre es, ¿qué pivote me conviene? ¿Este 1 o este 1? Bueno, siempre que vos tengas un pivote que sea 1 y otro que no sea 1, optá por el que vale 1 porque te ahorras el paso de dividir toda la fila por un número. Ok, perfecto. Eso es, para hacer cuentas a mano vale la pena ahorrar cuentas. Ahora, si los dos son 1 como acá, pasás a la segunda reglita, digamos, que sería agarrar el que tiene indicador más grande. En este caso, el 5 es un indicador más grande que el 1. Pero la realidad es que da lo mismo. ¿Está bien? Eso no hace falta que lo sepas. O sea, si no lo sabes, no pasa nada. Si vos pivoteas con este 1, vas a llegar al mismo resultado. Quizá te lleve a algún paso más. ¿Está bien? Sobre todo en un problema más grande. Este es un problema muy, muy chiquitito porque tiene 2 inecuaciones nada más. Pero puede ser un problema que tenga más inecuaciones, y entonces ahí tenés que ir deambulando por los vértices de esta superficie, de este poliedro en R3, y quizás te lleva más tiempo, que serían más pasos, iterar por cosas hasta llegar al vértice que sea el máximo. La Buenísimo, realidad, perfecto. Da un poco todo lo mismo, siempre vas a llegar en 2 o 3 pasos. Pero si evitas trabajar con fracciones desde el principio,
es menos probable que te equivoques en el procedimiento. Ujú. Bien. Buenísimo, ¿Vamos? gracias. No, de nada. Bueno, entonces esto quedó más claro. ¿Bien? Bien. Entonces este es nuestro pivote. Una vez que determinamos el pivote, triangulamos entonces esa columna. Toda la fila 2 la voy a sumar con la fila 1. Y la fila 3, bueno, ese es un poquito más difícil, pero claramente a esta altura lo deberíamos saber. Le resto 5 veces la fila 1. ¿Sí? Esas son las operaciones que vamos a hacer. Bueno, voy a copiar esta tabla, así como está abajo, así aprovecho que no... Y voy a borrar todo eso, que esas son las que tenemos que hacer, ¿no? Bien, la fila 1 queda igual, vamos a la fila 2. Sumamos con la fila 1. 1 más 2, 3. 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 5 más 4, 9. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Estos términos independientes, bueno, ahora lo digo, terminemos de hacer la cuenta y lo digo. Fila 3 menos 5 fila 1. Entonces, menos 1 menos 10, o sea, menos 11. Después tenemos fila 3 menos 5 fila 1. 1 menos 0, 1, sigue estando. Después tenemos 5 menos 5, 0. Después tenemos 0 menos 5, menos 5. Y después tenemos 0 menos 0, 0. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos f menos 20, ¿no? 4 por 5, 20. Así que f menos 20. ¿Sí? Bien. Y nos quedó esta cuentita que está acá. Todavía tenemos un indicador positivo. Ya lo dejamos de remarcar porque pasó a ser 0. El único indicador positivo que tenemos está acá, así que es una tabla que no es final porque sigue habiendo un indicador positivo. Este deja de ser un pivote porque ya lo pivoteamos recién, así que tenemos esta nueva tabla que está acá. Y es una cosa muy importante que si uno elige mal el pivote, si uno elige un pivote que no podía ser pivote, lo que va a pasar es que alguno de estos valores de B, que están acá, va a pasar a ser negativo. ¿Está bien? Entonces, si uno elige mal el pivote, lo que pasa es que la arruina con esos valores y van a pasar a ser negativos. Por ejemplo, si elegía este pivote, ¿sí? hubiese tenido un problema, bueno, quizás en este caso un pivote negativo no, pero si uno no elige el de menor, la menor división, lo que va a aparecer es un valor negativo de este lado. Entonces, siempre tengan cuidado con eso, ¿no? Recuerden que estos terminan siendo los valores de las variables básicas. Todas las variables acá son no negativas, entonces acá tiene que haber valores positivos para que podamos efectuar esto, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ¿cuánto valen las variables? Vamos a ver esa parte. Entonces, ¿cuánto vale x? X sigue siendo una variable no básica, ¿ven? Porque no tiene todos un 1 con todos 0. Y sigue siendo una variable no básica. Z ahora pasó a ser un 1 con todos ceros. Entonces Z pasó a ser del lado de las variables básicas. ¿Ven? Así que la vamos a mover. ¿Y cuánto pasó a valer? Si me fijo acá, voy hasta el 1, voy hasta el 4, así que Z pasó a valer 4. S1, ahora ven, pasó a ser una variable no básica. Así que pasó a valer 0. Y S2 sigue siendo una variable básica y ahora pasó a valer, fíjense, S2 vamos ahora hasta el 1, pero ahora vale 9 acá. Entonces S2 pasó a valer 9. Entonces tenemos esto que está acá. ¿Está bien? Vamos a arreglar esto. Y tenemos estas como variables básicas y variables no básicas. Bien. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Cuando vos triangulabas la fila que vos estabas tratando de modificar, esa no se podía multiplicar, ¿cierto? Solo eso. Mirá, la fila que no modifico es esta, porque es la que estoy pivoteando, ¿está bien? Sí. Y en este caso, el pivote ya vale 1 de entrada, así que no hace falta hacer nada. Si este hubiese sido un 2, por ejemplo, en vez de un 1, que puede pasar,
Tenés que hacer un primer Sí. paso donde agarrás a la fila y la normalizas. Es decir, dividirías esa fila por 2. Luego harías la cuenta sobre las demás filas. Pero para triangular, digo, una vez que la modificás. Ya está. Una vez que ya está en 1, ese pivote, esta fila no la toco más, porque ya tiene el 1 que Listo. estaba buscando. Lo que necesito ahora son los ceros en los demás lugares de esa columna. ¿Está bien? Entonces fíjate cómo me quedó la Ok. columna. Me quedó en 1 y todos ceros. Que en este caso hay 2 ceros nada más. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que tenemos los valores de las variables básicas y los valores de las variables no básicas. ¿Sí? Fíjense que ahora antes estaba parado en el punto 0, 0, 0, ¿no? ¿Y ahora en qué punto estoy parado? Estoy parado en el punto, bueno, x y c e y siguen siendo 0, pero ahora z vale 4. Estoy parado en el punto 0, 0, 4, 0, 0, 4. Y en este punto 0, 0, 4, ¿cuánto vale la función objetivo? Bueno, si vamos acá al principio de todo, la función objetivo, si pongo un 0K, un 0K y un 4K, da 20 la cuenta, ¿lo ven? Que obviamente, fíjense acá aparece, ¿no? F menos 20, para que esto sea 0, F tiene que valer 20. O sea que podemos deducirlo. O sea, podemos comprobar que lo estamos haciendo bien porque si reemplazamos el punto en la función objetivo, tenemos que obtener el valor que acá haga que dé 0. Entonces, todo eso hace que podemos chequear que lo que estamos haciendo está bien. ¿Entienden? Además, lo que podemos hacer es chequear las desigualdades estas. Si yo pongo 0 en x, 4 en z y 0 en s1, da 4. ¿Ven? Si pongo un 0 en x, un 0 en y, un 4 en z y un 9 en s2, menos 4 más 9 da 5. O sea que se satisfacen todas las ecuaciones de nuestro problema. ¿Está bien? Que obviamente podemos hacerlo directamente en las ecuaciones en la función objetivo, o lo podemos reemplazar acá, en estos valores, y chequear que esto de 4, chequear que esto de 9, y chequear que esto de 0, digamos. ¿Sí? O sea, el valor de f, ¿para qué decir? Sería menos 11 por 0, más 1 por 0, más 0 por 4, menos 5 por 0, más 0 por 9. Todo esto da 0 siempre, por eso están las variables básicas y no básicas, y como todo esto da 0, esto tiene que dar 0 y f tiene que valer 20. ¿Está bien? Eso no lo escribí antes, f vale 20 acá, y acá f valía 0 al principio. ¿Está bien? Aquí lo podemos escribir. Bien. Como habíamos dicho antes, todavía no estamos en una tabla final. ¿Por qué? Porque tenemos un indicador positivo, así que, bueno, veamos de pivotear para terminar de resolver esto. Entonces, el único indicador positivo es el 1, así que nos fijamos qué pivote tiene. El único pivote posible es este, así que este tiene que ser el pivote a elegir. Bueno, vamos a pivotear sobre esto. Bueno, acá hay un 0, ya está. Esta fila no la tocamos. Y acá hacemos fila 3, le asignamos fila 3 menos fila 3. En una sola cuenta, así que voy a copiar esto. Bien, entonces las dos primeras filas las dejamos igual, solamente tenemos que hacer una cuenta sobre esto, así que vamos a dejarlo acá. Y este es nuestro pivote. Entonces, fila 3 menos fila 2, menos 11 menos 3, menos 14, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, menos 5 menos 1, menos 6, 0 menos 1, menos 1, f menos 20, menos 9, o sea, ojo ahí, f menos 29. ¿Ven? Fíjense que todos los indicadores ahora son negativos o 0, o sea, no hay ningún indicador positivo. ¿Sí? Así que es una tabla final. Tabla final. Porque todos los indicadores son negativos o 0. Esto ya lo terminamos de resolver. Así que ya también lo dejamos. Una tabla final, ¿se entiende? Veamos cuánto valen las variables. ¿Sí?
¿Cuál es esta x sigue valiendo 0, y ahora, ¿ven? Y ahora dejó de valer 0, ¿y cuánto pasó a valer i? Y pasó a valer 9, ¿lo ven? Lo voy a anotar acá, y vale 9, z sigue valiendo 4, ¿sí? S1 pasó a valer, sigue valiendo 0, que valía antes, y S2 dejó de valer 9 para pasar a valer 0, que está acá. Así que vamos a ponerlo acá, S2 igual a 0. Hicimos la deducción de cuánto vale cada una de las variables, podemos también deducir en qué punto estamos parados, x vale 0, y vale 9, no 90, 9, y z vale 4. Si sacamos el valor de f de este casillero, nos dice que f vale 29. Pero además, lo que vamos a hacer es comprobar poniendo el punto 094 en nuestra función objetivo del principio. 0, 9, 4, nos queda 0 más 9 más 20, o sea, da 29. ¿Ven? 29 que tenemos acá. O sea que efectivamente comprobamos eso, y también podemos comprobar cada una de las ecuaciones del problema, pero no lo voy a hacer, pero lo pueden hacer, ¿no? Sería 2 por el valor de x, 0 por el valor de y, 1 por el valor de z, S1 por 1, o sea, 1 por el valor de C1, mejor dicho, y 0 por el valor de C2, eso debería dar 4. Bueno, lo mismo para que me dé 9, y esta es la que acabamos de hacer recién, todo esto debería dar 0, y esto obviamente f tiene que valer 29 para que sea. O sea que la solución del problema es el máximo de f se alcanza en el punto 0, 9, 4, y es 29. ¿Está bien? Y esto sería nuestra solución del problema. Bueno, vamos a dejarlo así. No entró acá, ¿no? Acá. Ahí está. Bien, ¿se entendió este primer problema? Bueno, como no hay preguntas, asumo que sí. Lo que vamos a hacer ahora es pausar un poco la grabación, y vamos a hacer, esperen que pauso la grabación. Bien, entonces estamos por resolver este segundo problema, que obviamente es un problema igual al anterior, que tiene una complejización, que es que tiene ahora 3 inecuaciones importantes, ¿no? O sea, tenemos la misma función, maximización. Fíjense que en la función depende de 2 variables, pero en realidad las inecuaciones aparece una z acá, así que es muy importante. Creo que copié algo mal, a ver. Sí, hay un error en el, a ver. Ah, no, estoy viendo otro problema porque acá tengo algo hecho. Acá está. Perdón. Sí, entonces esta función depende de x y de y solamente, pero en las inecuaciones aparece z, así que termina dependiendo de 3 variables. Bien. Entonces fíjense que ahora vamos a tener 3 variables de holgura, una para la primera inecuación, otra para la segunda y otra para la tercera. Así que vamos a anotar x y z, después tenemos S1, S1, después tenemos S2, S3 y B. Esto uno después no lo anota más, cuando uno se pone 1, 1, ¿no? Se pone más canchero, canchera, no lo escribe más, pero por ahora lo vamos a escribir para que quede bien. Bueno, armamos las inecuaciones, 2, menos 2, z no aparece, y acá aparecería la primera variable de holgura, la segunda no aparece, la tercera no aparece, y b vale 1. En la segunda inecuación tenemos x, y no aparece, z aparece multiplicada por 2, la primera variable de holgura obviamente es de la primera ecuación, la segunda es la que está acá, la tercera no aparece, y b vale 2. En la tercera, menos 1 para x, 2 para y, z vale 1, la primera variable de holgura no aparece, la segunda no aparece, la tercera es la que aparece en esta inecuación, y acá aparece. Fíjense de nuevo que tenemos acá, bueno, esperen, primero vamos a centrar todo esto para que quede un poco más prolijo,
Y acá tenemos de nuevo nuestra matriz identidad, como habíamos visto antes. Acá, ¿sí? Y nos faltan los indicadores, que es obviamente la función objetivo. Una X, 8Y, Z no aparece, y las variables de holgura nunca aparecen en la función objetivo, así que tenemos esto. Y estos valores los habíamos puesto antes en azul. Bien, esos son nuestros indicadores. Bien, marquemos entonces nuestras cosas importantes, la parte de los indicadores, la parte de las variables reales, la parte de las variables de holgura y la parte de los términos independientes. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué indicadores positivos tenemos y cómo pivotear con estos indicadores. Si alguien conoce a Alejandro, le estoy dando de alta, pero no está... Ahí entra. Bien, no dije nada. Bueno, entonces, fíjense, tenemos dos indicadores positivos y vamos a calcular cuáles son las opciones para cada uno de estos indicadores positivos. ¿Está bien? Entonces, en el caso del 1, tenemos inicialmente 3 posibilidades. Esta la descartamos porque es negativa, y entre estas dos, ¿sí? ¿Con cuál nos quedaremos? Bueno, ojalá sea la del 1, ¿no? Porque ya está normalizado. Pero cuando hacemos la cuenta, nos queda 1 dividido 2, ¿sí? O sea, haríamos la cuenta 1 dividido 2, que da 0,5, y haríamos la cuenta 12 dividido 1, que da 12. ¿Está bien? Sería este dividido este dividido este. Y el más chico hay que agarrar, o sea, que el más chico que dio 0,5, este sería nuestro posible pivote. Malísimo porque es un 2 en lugar de un 1. Veamos qué pasa en la segunda columna, ¿está bien? Este 8, bueno, este no puede ser porque es negativo, no puede ser porque es 0, así que lo único que nos queda es este que es un 2. Así que en los dos casos tenemos posibles pivotes que no son 1, ¿está bien? De nuevo, calculemos cuánto valen cada una de las variables. X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, porque estamos obviamente, fíjense, en el inicio, que sería el origen donde empezamos, y cuánto vale ese 1, vale, fíjense, acá hay un 1, buscamos el 1, vale 1, cuánto vale ese 2, buscamos el 1, vale 12, cuánto vale ese 3, buscamos el 1 y vale 8. Todo lo que hicimos antes, ¿sí? Y también voy a anotar cuánto vale f, obviamente f en el origen vale 0, ¿sí? Porque todo reemplazamos. Entonces ahí tenemos todo lo que queríamos saber de nuestra tabla, y vamos a empezar a triangular, o a pivotear, digamos. Entonces tenemos que elegir alguno de los dos pivotes, podemos elegir cualquiera de los dos, así que, qué sé yo. La verdad es lo mismo, ¿no? O sea, fíjense acá, si tengo que dividir todo esto por 2, me va a quedar una fracción acá. 1 dividido 2. Si esta tengo que dividirla por 2, me van a quedar fracciones también. Así que es un poco lo mismo. Todas las fracciones son en medio, sabemos, no son tan terribles. Fíjense que acá tengo un indicador más grande, así que yo me voy a inclinar por tomar este como pivote. Entonces vamos a dejar esto en gris, y este es nuestro pivote. Entonces lo primero que hacemos, en este paso, va a ser fila 3 dividido 2. Pero esto es lo que a fila 3, vamos a escribirlo bien, ¿no? Le asignamos fila 3 dividido 2. Esa es la operación. Entonces todo esto lo copiamos, y lo único que vamos a cambiar es la fila 3, así que menos 1 medio, 1, 1 medio. ¿Qué le pasa a esto? Voy a poner 0,5 para que no me moleste. 0, 0, 0,5. Y 8 dividido 2, 4. Bien, ahí entonces estandarizamos o normalizamos la fila 3, y ahora hacemos la segunda parte de la operación, que sería conseguir ceros acá y ceros acá. Acá ya hay un 0. Así que fila 1, le asignamos fila 1 más 2 fila
3. ¿Sí? ¿Bien? Le sumamos el doble de esto para obtener un 0. Y a fila 4 le asignamos fila 4 menos 8 fila 3. Bien. Bueno, hagamos estas cuentas. ¿Sí? Voy a copiar todo esto. Y esto obviamente que ya no lo necesitamos. Las filas del medio son las que se mantienen iguales y estas dos son las que van a cambiar. Y además esto ya nos quedó viejo, así que le vamos a sacar esto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fila 1 más 2 fila 3. 2 más menos 1, 1. Menos 2 más 2, 0, que era lo que queríamos que pase. 0 más 2 por 0,5 sería 1, o sea, 0 más 1, 1. Después tenemos 1 más 2 por 0, 2 por 0, 0, o sea, 1. Después tenemos 0 más 0, 0. Y después tenemos 0 más 2 por 0,5, que sería 1, o sea, 1. Y acá tenemos 1 más 2 por 4, que es 8, o sea que 1 más 8, 9. Y ahí tenemos la primera fila. Vamos a la última fila, que es la fila 4, le restamos 8 veces la fila 3. Ojo porque 0,5 negativo por menos 8 da 4 positivo, así que es 1 más 4, esto pasa a ser 5. ¿Bien? Después tenemos 8 menos 8, 0. 0 menos 8 por 0,5, que es 4, porque es la mitad de 8, así que nos queda menos 4. Después tenemos 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, y después tenemos 0 menos 8 por 0,5, o sea, menos 4. Y finalmente tenemos fila F, perdón, no fila, F de función objetivo, menos 8 por 4, 32, o sea, F menos 32. Seguimos teniendo un indicador positivo, y este dejó de ser positivo. O sea que no es una tabla final, porque hay un indicador mayor a 0. Veamos cuánto valen nuestras variables. Esto. X sigue valiendo 0. Y ahora, todos ceros sin 1, así que dejó de valer 0 y pasó a valer 4. ¿no? Nos movimos en la dirección del eje Y. Z sigue valiendo 0, S1 sigue siendo un 1 y todos ceros, así que vale 9 ahora. Nos fijamos siempre en el lugar de esa fila que hay un 9. S2 sigue siendo un 1 y todos ceros, así que nos fijamos cuánto vale, que es 12, sigue valiendo 12, perfecto. S3 pasó a valer 0 ahora. Y F pasó a valer, bueno, para que esto de 0 tiene que valer 32, ¿cierto? Obviamente que podemos chequear, fíjense que es fácil chequear acá porque hay dos variables que valen 0, o sea que Y vale 4, vamos acá, ponemos un 4 acá, 4 por 8, 32, y F sigue valiendo 32. Así que, vamos. Primer paso del método simple. Avancemos un paso más. El único que tenemos es este 5 que está acá. Acá este indicador no, que hay que elegir su pivote. Este no puede ser pivote. Entre estos dos, ¿qué hacemos? Hacemos las divisiones. Sería, en la primera sería 9 dividido 1, que da 9. Y en la segunda sería 12 dividido 1, que da 3. El más chico de los dos, esperen, esto ya dejó de ser el pivote, ¿no? El más chico es el primero, que es 9 dividido 1, o sea que este es nuestro pivote. ¿Sí? Y no hay otra opción, es la única que nos queda. ¿Ven? Ya está normalizado, por suerte, así que simplemente hay que hacer las operaciones correspondientes en su columna para terminar de pivote. A la fila 2 le vamos a asignar fila 2 menos fila 1. A la fila 3 le vamos a asignar fila 3. Acá es un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos un 0,5 negativo. Entonces tenemos que sumarle algo positivo para que se contrarresten, pero 0,5 fila 1. Porque si no, no podríamos obtener el 0. Vamos a agrandar un poquito esto. Y en la última, fila 4, le asignamos
la fila 4 menos 5 fila. Bueno, hagamos todas estas operaciones y creo que ya, según yo tengo acá las cuentas hechas, parece ser que ya terminaríamos, ¿sí? Veamos entonces ahora, voy a copiar la tabla, la primera fila no cambia y las otras 3 cambian, ¿sí? Vamos a borrar todo eso. Bueno, fila 2 menos fila 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 1, 1, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 1, 0 menos 1, menos 1, 12 menos 9, ahí es un poco más difícil, 3. Esta es un poco más difícil, ¿no? Hacemos la mitad de fila 1 y lo sumamos con la fila 3. Entonces, 0,5 menos 0,5, 0. La mitad de 0, 0, más 1, 1. La mitad de 1 es 0,5, más 0,5, 1. La mitad de 1 es 0,5, más 0, 0,5. La mitad de 0, 0, más 0, 0. La mitad de 1 es 0,5, más 0,5, 1. La mitad de 9 es 4,5, más 4,5 da 8,5. Si quieren 17 medios pueden poner también, mismo. Sí, yo había anotado 17 medios. Y fila 4 le restamos 5 veces la fila 1. O sea, 5 menos 5, 0. 0 menos 0, 0. Esta es importante. Menos 4, menos 5, menos 9. Genial. Fíjense que estamos teniendo todos los indicadores 0 o negativo hasta ahora. Así que quiere decir que estamos por terminar, pero puede aparecer alguno positivo acá. Así que hay que tener cuidado. 0 menos 5, menos 5. 0 menos 0, 0. Menos 4 menos 5 menos 9, joya, quiere decir que ya terminamos. Falta terminar de completar todo y ya está, ¿no? F menos 32 menos 9 por 5. 5 por 9, 45. Entonces, menos 32 menos 45, o sea, menos 77, ¿no? Bien. Y ahora terminamos de completar los valores de las variables. Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, X pasó a valer... Su columna tiene un 1 y todos ceros, así que su valor es el valor respectivo acá, ¿no? O sea que X vale 9. Y sigue siendo una variable no nula, ¿ven? Pero su valor cambió a 8,5. Ojo ahí. Z sigue valiendo 0. S1 vale 0, que antes no valía 0. S2 sigue sin valer 0, ¿cuánto vale? Pero ahora vale 3, ese 2 en vez de 12, se achicó su valor, quiere decir que nos fuimos como más, hay menos holgura, ¿no? Ese 3 vale 0 y F vale 77. Bueno, podemos reemplazar la X por 9 y la Y por 8,5, ya X 9, 8 por 8,5, 8 por 8 es 64, la mitad de 8 es 4, o sea que eso da 68, 68 y X valía, ¿cuánto valía? 9, o sea, 9 más 68, 77, que es lo que tenemos acá. Las cuentas las pueden chequear después más tranquilos, tranquilas. Tenemos el resultado, porque es una tabla final, vamos a ponerlo, tabla final, y vamos a copiar lo que teníamos del anterior, así el máximo de F se alcanza en el punto. Bueno, vamos a corregir esto, que ahora es distinto. 9, 8,5, 0, y es 77. O sea que el tipo de respuesta es la misma, ¿no? Solamente cambian las cuentitas. Bien, y con esto terminamos nuestro segundo problema de método simplex de maximización en una región estándar. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es muy similar al anterior, ¿no? Solamente que agregamos una inecuación más y ahora tuvimos pivotes no normalizados como al principio. Y había que elegir bien el pivote. Gracias, Agustina. Bueno, el otro tema que nos queda es el de minimización. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a la parte de minimización, que es nuestro ejercicio número 3. ¿Sí? Si se fijan, es ahora minimizar, pero la región sigue siendo del mismo tipo, o sea, es una región estándar. Entonces, siempre que tengan que resolver problemas con el método simplex, hay que chequear si es de minimización o de maximización, y si la región es estándar o no. Este cuatrimestre, por una cuestión de adaptación y de varias cosas más, solamente vemos en regiones estándar, o sea, todas las inecuaciones con menores o iguales,
y variables positivas. Pero hay que tener cuidado porque la región podría, en un problema, si se cruzan con un problema de este estilo, no necesariamente va a poderse resolver con lo que estamos viendo acá. Capaz que hay que usar alguna técnica para adaptarlo. Es simplemente un paneo general del tema. Pues van a ver que en general esto se usa en un programa de computadora y se resuelve aplicando el algoritmo de una forma más estándar, digamos, en un programa. Pero simplemente esto nos da una idea de qué es lo que está sucediendo por atrás en el algoritmo. Entonces, el otro caso que vemos en el día de hoy es el siguiente. Minimización, pero en una región estándar. ¿Sí? Bueno, para esto les quiero mostrar una cosita, una idea clave. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos observar acá. Denme un segundo. Estoy tratando de abrir para compartirles algo. Bueno, está andando bastante lento esto. Bueno, miren, vamos a graficar una función, ¿no? Ahí están, no sé si están viendo mi GeoGebra. Yo voy a agarrar una función muy simple, f de x, igual, qué sé yo, hago una función cúbica, ¿no? X por x menos 2. X más 1, ¿verdad? Vamos a poner acá x al cuadrado. ¿Qué pasó? Ahí estoy. Vamos a poner acá x más 3, así se ve más, ¿no? Fíjense lo siguiente, ahí tengo una función, ¿no? Entonces, si la cortamos la función, si la ponemos de menos 3 a 2, por ejemplo, el máximo, acá tenemos un máximo, ¿lo ven? Y acá tenemos un mínimo de la función. ¿Qué pasa si a una función la multiplico, armo una nueva función, que sea la función anterior, pero multiplicada por menos 1? ¿Sí? Fíjense, o sea, hice la misma función, pero ahora está multiplicada por menos 1. O sea, g es menos f. Entonces lo que está pasando es que multiplicar una función por menos 1 es una reflexión sobre el eje x. ¿Sí? O sea, si yo ahora agarro a f, ¿sí? Y la modifico, ¿está bien? Por ejemplo, le pongo acá, qué sé yo, x menos 1, ¿sí? Y pongo esto que sea, ¿sí? Esta f la cambié, ¿sí? Fíjense que la función g sigue siendo la opuesta de f, ¿sí? Y se invierte a lo largo del eje x. Entonces, la característica importante que quiero que noten con esto es la siguiente. Donde f tiene un máximo local, g tiene un mínimo local. Y donde f tiene un mínimo local, g tiene un máximo local. O sea que multiplicar una función por menos 1, al dar la vuelta, lo que estaba como mínimo va a pasar a ser máximo. Y lo que estaba como máximo va a pasar a ser mínimo. ¿Está bien? Esa es la propiedad importante. Entonces, volviendo a nuestro problema de maximización de método simplex o de minimización, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que minimizar f es equivalente a maximizar otra función que vamos a llamar g, y a esta función g le vamos a poner menos f. Ojo, equivalente entre comillas, porque ¿qué cambia? ¿Sí? Vamos a ponerlo entre comillas. ¿Qué cambia? Fíjense, de nuevo, vamos de nuevo a nuestro dibujito. El máximo, ¿lo ven? Está en el mismo lugar, ¿sí? Ahora, imagínense que el máximo de f sería 6, imagínense, ¿no? Es un poquito más arriba de 6, se ve un poquito más. Pero imagínense que fuese 6. El mínimo de g va a ser menos 6, ¿lo ven? Cambia de signo. Entonces, es el mismo lugar, o sea, el mismo punto, pero se cambia de signo el resultado. ¿Sí? Entonces, minimizar no es equivalente entre comillas, ¿por qué? ¿Sí? El máximo de g se da en el mismo punto
que el mínimo de f. Pero el valor de la función es de signo contrario. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos. ¿Sí? Ahí Agustina pregunta, o sea, ¿sería el mismo procedimiento, pero el resultado ponerlo al signo inverso? Sí, algo así. Lo que vamos a hacer es, primero, modificar nuestro problema y cambiar y decir que vamos a resuelvo maximizar g igual menos f. ¿Y quién es menos f? Menos 2x más 5y más z. ¿Está bien? Voy a maximizar g. Y el resultado de este problema, el punto de la maximización de g, va a ser el mismo que el de la minimización de f. Ahora, el valor del máximo de g va a ser de signo contrario al valor del mínimo de f. ¿Sí? Entonces, sí, la parte del signo inverso está bien, pero ojo porque hay que cambiar todos los signos de los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Entonces, ahora que armamos la tabla, se va a entender un poco más. Bueno, armamos la tabla, ¿sí? Las variables son x y z, S1, S2, ya a esta altura se dan cuenta que hay dos inecuaciones, así que hay dos variables de holgura, términos independientes, B. Bueno, los coeficientes son 3, 0, perdón, 3 no, 1, 0, 3, la primera variable de holgura, la segunda no aparece, y B vale 6. ¿Sí? Primero vamos a agarrar y dejarlo un poquito más prolijo. Estos son los nombres de las variables, así que lo vamos a poner así. Bueno, la segunda inecuación es 1, 1, menos 1, 0, 1. Y 3 el valor de al que está igualada a la segunda ecuación. Como, igual que antes, acá nos quedó la matriz identidad. Y nos queda ahora el último, que es el más importante, que es el de los indicadores. Pero ojo, porque acá tenemos que poner nuestra nueva ecuación, que es la de la función objetivo g. Entonces, ojo, acá ponemos menos 2, 5, 1, bueno, ese 1 y ese 2 no aparecen, y acá ponemos g, ¿está bien? Porque g es la función que estamos agarrando acá. Esto lo vamos a poner en azul, ¿sí? Hay gente que directamente acá pone menos f, ¿está bien? Entonces acá podríamos poner g o podríamos poner menos f, porque g lo tengo que escribir así, menos f, porque Excel me molesta. No, así no. Lo tengo que escribir así. Bien. Podría poner menos f, como acabo de escribir ahora, o g. Yo prefiero poner g para indicar bien que estoy calculando un problema de máximo. Y el máximo es de la función g. Y no confundirme con menos f, cosas de ese estilo. Así que lo voy a hacer de esta manera. Pero van a ver que mucha gente va a escribir acá menos f. Y está todo bien. Bien, entonces vamos a recuadrar las cosas importantes de nuestra tabla. Esto sería otra parte, esto sería otra parte, y esto sería otra parte. Bueno, y ahora la misma historia de siempre. Tenemos dos indicadores positivos. Este puede ser un posible pivote. Ya a esta altura espero que se den cuenta que este no puede ser porque es 0. Este no puede ser porque es menos 1, así que el posible pivote es este. Y acá estamos en una situación nueva, que es que un pivote está normalizado y el otro no. Entonces, obviamente, elegimos este para triangular. ¿Por qué? Porque este requeriría dividir por 3, y es un embole, básicamente, trabajar con fracción. Entonces yo prefiero elegir a este como pivote, y no me importa si el indicador era más grande o no. Justo te da la casualidad que también tiene un indicador más grande. Pero lo que hace relevante este como elección y no este, y ya vamos a poner en gris, es que ya está normalizado. Entonces, tengo que hacer menos cosas, menos cuentas. Bueno, esta ya está en 0, así que hay una sola cuenta que hacer. Es simplemente para entender esto. Así que después vamos a hacer un problema un poquito más complejo. F3 le restamos
Bueno, vamos a poner F3, le restamos 5F2. Y nada más. Medio que me aceleré un poco, me pasa siempre, y vamos a poner los valores de las variables. Bueno, iniciales son siempre 0 de las variables, arrancamos siempre en el origen. Obviamente acá no está ninguno triangulado. Las variables de holgura valen, bueno, S1 vale 6, lo vemos acá, y S2 vale 3. ¿Y cuánto vale G? G está valiendo 0, es el valor inicial. Recuerden que acá estamos viendo acá, ¿está bien? Vamos a anotar, esto lo vamos a poner, si se ve bien. Vamos, ¿está bien? Esto vamos a poner. Esperen. Ahí está. Bien. Entonces acá tenemos nuestra tabla inicial y tenemos los valores de nuestras variables, tenemos nuestra tablita, elegimos el pivote, nos queda hacer la operación. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a copiar acá. Y las dos primeras ecuaciones o ecuaciones quedan iguales, cambia la última. Queda la fila 3, le restamos 5 veces fila 2. Menos 2, menos 5, menos 7. 5 menos 5, 0. Que esto dejó de ser un valor importante. Se arregló. 1 menos 5. O sea que 1 más 5, 6. Uf. Este sigue siendo positivo, así que lamentable. F3. Menos 5F2, 0 menos 0, 0. 0 menos 5, menos 5. Y acá que tenemos G menos 15, ¿no? 3 por 5, 15, G menos 15. Bien. Vamos a anotar cuánto valen nuestras variables. ¿Cuánto vale X? X sigue valiendo 0. No está triangulada. Y está triangulada, tiene un 1 y todos ceros, así que Y vale 3. Z sigue valiendo 0. S1 está triangulada, así que vale 6. Y S2 dejó de estar triangulada, así que vale 6. ¿Cuánto vale G? Según esta tabla, vale 15. ¿Sí? Lo vemos acá. Y además podemos reemplazar el 030 acá, y ven 0 más 5 por 3, 15, más 0, 15 da. Así que G vale 15. Ya tenemos eso resuelto. Esto dejó de ser pivote, y obviamente este es el único pivote que nos queda, porque este es el único indicador positivo. Así que solamente nos queda normalizar. F1 sobre 3. Bueno, hagamos esta cuenta. Bueno, acá nos queda 1/3. Vamos a poner 1/3, ¿sí? ¿Qué le pasa a esto? Vamos a poner acá, general. Ahí está. Bueno, esto me lo marca así, pero a mí me gustaría que me marque en fracción. Vamos a hacer así. ¿Sí? Acá estaría bueno que me diga 1/3. Vamos a poner así, a ver si lo puedo poner así. Ahí, 1/3. Así ya me lo muestra no aproximadamente, sino que me muestra como string 1/3. Esto lo dividimos por 3, así que vale 1. Esto lo dividimos por 3. Vamos a hacer esto acá, si no tengo que escribirlo de nuevo. Y esto dividido 3. Las otras filas. Resumamos un poco porque hice medio lío, ¿no? A F1 le voy a asignar F1 sobre 3. Entonces 1 pasa a ser 1/3. 0 pasa a ser 0. 3 pasa a ser 1. 1 pasa a ser 1/3. 0 pasa a ser 0. 6 pasa a ser 2. Y ahí nos queda nuestra tabla. Además, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que triangular las otras dos filas. Entonces, a fila 2 le asigno fila 2 más fila 1. Y a fila 3 le asigno fila 3 menos 6 fila. Y con eso tendríamos que obtener 6 menos 6, 0. Bien. Hagamos la cuenta entonces de esto.
¿Sí? La primera fila queda igual y estas dos cambian, así que las borro, vamos a escribirlas. Fila 2 más fila 1. Entonces 1 más 1/3, acá tenemos 4/3. 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0. 0 más 1/3, 1/3. 1 más 0, 1. 3 más 2, 5. Y vamos a la siguiente fila. F3 menos 6 F1. 6 por 1/3 es 2. Así que por suerte tenemos menos 7. Menos 2, da menos 9. Después tenemos 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 6. Y acá, ¿qué tenemos? Ojo acá. Tenemos 0 menos 6 por 1/3. 6 por 1/3 no es 2. Así que nos queda menos 2. Y acá tenemos menos 5 menos 0, menos 5. Y en el último tenemos 6 por 2, o sea, 6 por este 2, 12. O sea que tenemos G menos 15 menos 12. O sea, G menos 27. G menos 27. Cualquier cosa que le diga. G menos 27. Bien. Bueno, todos los pivotes son negativos o 0, así que terminamos, es una tabla final para G, ¿no? Bueno, veamos cuánto valen las variables. X, ¿cuánto vale? 0. ¿Y cuánto vale? Tenemos acá un 1, así que 5 vale ahí. Z, ¿cuánto vale? Tenemos acá el 1, o sea que vale 2 Z. Y después tenemos ese 1, que no tiene dos ceros y un 1, así que vale 0. Y lo mismo ese 2, sigue valiendo 0 también. ¿Cuánto vale G? De la tabla, vemos que vale 27, pero podemos chequear con este 5 y con este 2, volvemos acá. Un 5 y un 2, 5 por 5, 25, más 2, 27. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, ahora viene la parte importante, o la parte nueva, ¿sí? Veamos lo que tenemos acá, ¿no? El máximo de G, ¿sí?, se alcanza en el punto 0, 5, 2, y es 27. Esto es para el problema de G, pero nosotros queríamos resolver el problema de F, que era un problema de minimización. Entonces, ¿cómo hacemos? El mínimo de F se alcanza en el mismo punto, pero ahora, ¿se acuerdan que G y F cambiaban de signo? O sea que es menos 27. Entonces, esto es importantísimo, ¿se entiende la diferencia? Mínimo y máximo. Mínimo de F en el mismo punto, pero es menos 27. De hecho, si reemplazamos 0, 5, 2 en la función F, tenemos 0, 5 y 2, tenemos menos 5 por 5, menos 25, menos 2, menos 27. O sea que F vale menos 27. O sea, ahí está la diferencia, el punto es el mismo, pero el signo de la función cambia, porque hicimos la función opuesta. Y hemos terminado este problema de minimización en una región estándar usando esta herramienta de usar una función objetiva auxiliar que es menos la función objetivo original. Entonces, si la función objetivo es z igual a zaraza, armamos una nueva función objetivo, h igual a menos z. ¿Está bien? Entonces le cambiamos el signo a todos los coeficientes, triangulamos, hacemos todo el procedimiento, y al final el lugar de la maximización y minimización es el mismo, pero el signo de la función objetivo es el contrario. Así que eso hay que tener un poquito de cuidado, y ya con eso se terminó este tema. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio más para terminar de repasarlo, pero ¿se entendió más o menos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos a usar la misma metodología. Voy a dejar de grabar ahora. Bien, entonces estamos acá para resolver el último ejemplo, que obviamente es parecido al tercer ejemplo, pero lo único que cambia es que quizás es un poquito más complicado y vamos a trabajar un poco más sobre este. Entonces, de nuevo, tenemos minimizar F, ¿sí?, sujeta a estas restricciones. Entonces, lo que hacemos es que vemos que, en primer lugar, vemos que es una región estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es resolvemos el problema auxiliar de
maximizar, yo le llamo G, pero pueden poner cualquier nombre, G igual a menos F. Entonces, ¿qué sería? Menos 8X menos 20Y más 5Z. ¿Sí? Y si quieren lo podemos anotar en la misma región, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Bien. Bueno, armemos entonces nuestra región y, bueno, ya sabemos, esto lo estamos haciendo por cuarta vez en un rato, así que ya esto tiene que estar claro. X y Z, nuestras variables. Después tenemos dos variables de holgura, porque hay dos inecuaciones, S1 y S2. Y nuestro término independiente B. La primera ecuación es menos 4, menos 2, 1, 0, 27. La segunda es menos 2, 2, 1, 0, 1, 5. Y finalmente ponemos la de G, ojo ahí, ¿no? Menos 8, menos 20, 5, 0, 0 y G. Vamos a acomodar todo esto. Ahí estamos. Estos son nuestros pivotes, perdón, nuestros indicadores. Acá tenemos la matriz identidad, como dijimos siempre. Y acá tenemos los nombres de las variables. Que a veces los nombres de las variables no los ponemos. Yo en general trato de ponerlos, sobre todo cuando estamos viendo el tema por primera vez. Después uno sabe que están bien encolumnadas. ¿Está bien? Ya. Bueno, listo. Ahí estamos. Es bastante fácil una vez que hicimos esto. Esto me quedó raro, ¿no? Acá vamos a ponerlo ahí. Bien. El único indicador positivo que tenemos es este. Y tenemos dos posibles indicadores, porque los dos posibles pivotes, porque los dos valores, los dos coeficientes que están en esta columna, son positivos. Entonces, ¿cuál es el pivote y cuál no? Hacemos la prueba que estábamos viendo antes. O sea, sería el valor de B dividido el valor del coeficiente. En este caso da 9, 27 dividido 3 da 9, y en el otro caso da 5 dividido 1. ¿Ven? Vamos a escribirlo, 5 dividido 1, hice algo lío que no me anda esto, 5 dividido 1, y es 5. El más pequeño de los dos es el 1. Tuvimos suerte, ¿no? Porque el 1 ya está normalizado. Entonces quiere decir que es menos lío, o menos cantidad de cuentas y de operaciones, no tenemos que pasar por el proceso de normalización. Algo que no dije son los valores de las variables. Vamos a anotarlas. X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, porque el punto inicial es el origen, S1, bueno, a esta altura ya deberíamos saber, ¿no? 27, ¿no? Buscamos el 1 acá y vemos el 1 acá. El 1 acá, 5, o sea que S2 vale 5. Y el valor de G es 0 en el valor inicial. Bueno, ya estamos. Determinemos entonces qué operaciones hacemos. Acá, fila 1, asignamos fila 1, menos 3, fila 2. Vamos a cambiar un poquito esto. Y acá a fila 3 le asignamos fila 3 menos 5 filas. ¿Bien? Fíjense cómo esta idea de triangular la venimos arrastrando desde que empezamos con la materia. Bueno, copio esto, esta fila va a cambiar, y esto también. Bueno, fila 1 menos 3 fila 2, entonces menos 4, y acá, ojo, menos 3 por menos 2, es más 6, o sea que menos 4 más 6, 2. Después tenemos menos 2, ¿sí? Menos 3 fila 2, o sea, menos 6, menos 8. Después tenemos 3 menos 3, 0. Era lo que buscábamos, ¿no? Tener un 0. Después tenemos 1 menos 0. 1. Casi pifia, ¿no? Si me equivoco, me dicen. Después tenemos 0 menos 3 por 1, o sea, menos 3. Y después finalmente tenemos 27 menos 15. O sea, 27 menos 15
da 2. ¿Bien? Si hubiésemos elegido al revés los pivotes en este caso, o sea, si hubiésemos elegido mal, si hubiésemos elegido este como pivote, bueno, hubiésemos dividido por 3 y acá hubiésemos obtenido un 9, y después al restar hubiésemos hecho 5 menos 9, o sea que hubiese dado menos 4, y hubiésemos obtenido un valor negativo que no puede suceder, o que está mal que suceda. Entonces, por eso, la elección del pivote, si lo elegimos mal, o sea, si elegimos un valor positivo, pero no el que tiene cociente menor, nos va a dar un valor negativo en la última columna, que eso es lo que decía al principio de toda la clase. Entonces, elijan bien, porque si se confunden, va a pasar que aparece un valor negativo. Y si se llegan a confundir, que puede pasar, no pasa nada, tengan en cuenta que si acá les aparece un valor negativo, hay que sospechar. O hicieron mal una cuenta, o eligieron mal el pivote. ¿Bien? Bien. Sigamos. Para la fila 3. Fila 3 menos 5, fila 2. Entonces, fila 2, que vale menos 2, por menos 5 es más 10. Menos 8 más 10, 2. Después tenemos, lamentable, ¿no? Este 2 que apareció acá, porque era algo negativo que se volvió positivo, y ya sabemos que no es una tabla final, porque ya tenemos un valor positivo en el indicador positivo. Fila 3, menos 20, menos 5 por 2, o sea, menos 20, menos 10, menos 30. Después tenemos 5, menos 5, 0, que era lo que queríamos. Este dejó de ser un indicador positivo. Después tenemos 0, menos 0, 0. Tenemos 0, menos 5, menos 5. Y después tenemos G, 5 por 5, 25, o sea, G menos 25. Anotemos los valores de las variables. X sigue siendo 0. Y sigue siendo 0. Z es la que triangulamos, así que pasa a ser 5. ¿Sí? Buscamos el 1 acá, ¿ven? Y tenemos un 5 acá. S1 pasa a ser 12. ¿Sí? Es la que tenemos acá. S2 pasa a ser 0. Y G pasa a ser 25. Chequeamos que esto esté bien. Reemplazamos el 5 acá. Y fíjense, tenemos 0 más 25, 25. Así que ya terminamos este paso. ¿Qué nos tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver si es una tabla final. No, no lo es. Tenemos acá esto. Este dejó de ser nuestro pivote. Y entre estos dos, bueno, este negativo, así que el único pivote posible es este. Lo vamos a marcar. Y no está normalizado. Así que primero tenemos que dividir por 2. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo acá. Fila 1. Le vamos a asignar fila 1 dividido 2. Y vamos a dividir por 2. Y después de terminar el triángulo. Por acá. Voy a borrar para hacer más prolijo esta vuelta. 2 dividido 2, 1, menos 8 dividido 2, menos 4, 0 dividido 2, 0, 1 dividido 2, 1 medio, vamos a ponerlo así, para que en fracciones, menos 3 dividido 2, menos 3 medios, vamos a ponerlo así, y 2 dividido 2, 6. Bien, ahí lo dejamos en fracciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Triangular las otras filas. Entonces, fila 2, le asignamos fila 2, más 2 fila 1. Y a fila 3 le asignamos fila 3 menos 2 fila 1. ¿Sí? O sea, este es un 1, esto es un 2, lo multiplicamos por 2. Fíjense que si se daban cuenta hay una piolada en el fondo, no sé si una piolada, pero hay algo más eficiente que es directamente acá sumarle la fila y acá restarle la fila. ¿Por qué no es recomendable hacerlo? Y desde la cátedra decimos que no hay que hacerlo así, que hay que normalizar primero. El punto es que nunca, lo que no se puede hacer, digamos, es agarrar otra fila que no sea la del pivote y multiplicarla por un valor que no sea 1. ¿Está bien? Fíjense que acá siempre la fila que no tiene el pivote está sola, no hay ninguna operación, no la multiplicamos por una escala. Entonces, ese es el punto que no tienen que perder de vista. Multiplicar por una escala una fila que no estaba siendo pivoteada, arruina nuestro problema, nuestro algoritmo. Entonces, en general, estas cosas se pueden hacer siempre y cuando tengamos esos recaudos extras. Como no siempre uno sabe qué cosas puede hacer y qué cosas no, lo que recomendamos es, para las poquitas cosas que hacemos, es siempre normalizar y después triangular.
No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera y que haya otras personas o en otros lugares que se enseñe de manera diferente. De hecho, a veces esta matriz que ahora vamos acá se construye distinto incluso. Lo que es importante es respetar el algoritmo subyacente, o sea, qué operaciones hay posibles, qué cosas puedo hacer y por qué las puedo hacer, ¿sí? El tema es viajar por las aristas de vértice en vértice en nuestro poliedro, en RN sería, y encontrar de alguna forma el vértice que maximiza la función objeto. Y todo eso, argumento geométrico, se traduce algebraicamente en las operaciones que estamos haciendo ahora. Obviamente que hay un bache en el medio que no estamos viendo. Bien, me fui un poco por las ramas. Hagamos esta operación. Copio la matriz y estas dos filas vamos a cambiar. Entonces, de nuevo tenemos que multiplicar esta por 2 y sumarla con esta. Así que tenemos menos 2 más 2, 0. Menos 4 por 2, 8. Más 2, 2 menos 8, menos 6. 1 más 2 por 0, 0, o sea, 1. Después tenemos 0 más 1, 1. Después tenemos 1 menos 3 sería, menos 2. Después tenemos de nuevo 12 más 5, 17. ¿Sabes? Para esta fila. Así que en definitiva termina siendo la suma de estas dos, ¿no? ¿Sí lo ven? Y ahora tenemos que hacer la resta de esta con esta, porque justo esta es el doble de esta. ¿Ven? Pero si no hacen el doble de este y se lo restan a esta. Así que 2 menos 2 es 0. Menos 30. Ojo acá, ¿no? Menos 2 por menos 4 es más 8. Menos 30 más 8. O sea, menos 22. Después 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Y después tenemos menos 5. Y acá de nuevo, ojo, ¿no? El 2 con el 2 se simplifica. O perdón, el 2 con el 2 se simplifica. Sería menos 2 por menos 3 medios. Queda 3. Así que tenemos menos 5 más 3. Menos 2, por suerte sigue siendo negativo. Entonces tenemos todos los pivotes negativos o ceros. O sea, no tenemos todos los pivotes, no, todos los indicadores. No tenemos ningún indicador positivo. Sé que es una tabla final. ¿Sí? Vamos a indicar eso. Vamos a poner que es una tabla final. No puse más las variables. Vamos a escribirlo esto también. Vamos a ponerlo acá. Y acá... Ahí. ¿Qué pasó con esto? Se me fue acá. Ahí estamos. Bien. No sé qué había pasado con esto. No teníamos eso. Ahí estamos. Y, no, la última falta, ¿no? G menos 25, que sería F3, menos 10. O sea, G menos 35. G menos 35. Bueno, ¿cuánto valen las variables? X vale... Bueno, tiene un 1, porque fue la que pivoteamos, así que vale 6. Y... no sigue estando triangulada, así que sigue valiendo 0. Y Z vale, lo tenemos acá, 17. Pongamos cuánto vale S1 por las dudas. S1 vale 0. Y S2 también lo ponemos por las dudas, también vale 0. G de la tabla vale 35. Y podemos chequearlo, ¿no? Acuérdense, 6 y 17. Vamos acá. Acá. Menos 8 por 6, menos 48. 5 por 17 es 17 por 10 es 170. Hacemos la mitad de 170, que sería 85. Entonces, ¿qué teníamos? Menos 48 más 85, esto da 85 menos 48, 85 menos 50 es 35, o sea, queda 37. Hay algo mal acá, ¿no? O me confundí en la cuenta, vamos a poner todo junto. A ver, esperen. Hagamos esto para acá. G es esto, ¿no? Entonces, menos 6 por 8, o menos 8 por 6. Ahí alguien está opinando. El último G. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Menos 8 por 6. Pues 0, eso no pasa nada, más 5 por 17. Esa es la cuenta que quiero hacer. Da 37. Y acá tenemos 35. Entonces algo hice mal. A ver. Porque hice con F2 en vez de con F1. Bueno, esto
pasó algo que fue una desgracia por un lado, pero a nivel pedagógico fue algo muy bueno, porque lo que vemos acá es que no corroboraba algo, ¿ven? Daba 37 cuando reemplazamos y yo ni un 37. Había una incoherencia. Entonces esa incoherencia me obliga a mí, me pone en una posición donde digo, pará, tengo que encontrar de dónde viene esta discrepancia. Entonces tengo que rastrear, evidentemente hay un error. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que ver, no tenemos que mirar por otro lado y decir, ah, sí, seguramente debe estar bien. No, está mal. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está mal? Yo hice acá menos 25, hice 2 por 5, 10, pero usé el valor de la fila 2 en lugar del valor de la fila 1. Entonces 2 por 6 es 12, menos 25 menos 12 es menos 36. Y ahora lo pude corregir gracias a que corroboré la cuenta de otra manera. ¿Sí? Pero ahí se ve la ventaja, ¿no? Equivocarse, se van a equivocar, y yo también, de hecho está probado, me acabo de equivocar en una cuentita, y ¿cuál es el punto clave? La fortaleza está en tener de alguna manera de poder chequear y de filtrar ese posible error. Es un error muy tonto, una cuentita. Agarré un lugar en vez de otro. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, siempre verificando que lo que esté haciendo tenga sentido. Bueno, una vez que ya tengamos esto, tenemos la tabla final, escribimos la solución. Vamos a agarrar esto que ya lo teníamos acá. El máximo de G se alcanza en el punto. Vamos a escribirlo. X vale 6, Y vale 0, y Z vale 17. ¿Y cuánto vale? Es 37. Entonces, obviamente, hacemos lo mismo, pero ahora tenemos el mínimo de F, se alcanza en el mismo punto, 6, 0, 17, y es menos 35. Mismo punto, valor opuesto. De hecho, si reemplazamos el 6, 0, 17, si lo reemplazamos acá, 6 por 8, 48, 17 por 5, dijimos 85, 48 menos 85, bueno, lo cuento ya lo hicimos antes, menos 35. ¿Sí? Y con esto quedó terminado este problema. Bien, ¿se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? Voy a dejar de grabar, pero si hay alguna pregunta importante, esa por ahí la podemos grabar. Bien, entonces pauso la grabación.